Bien, estamos en nuestro programa de podcast, hoy con Claudia Martínez. Me ha parecido, la estoy siguiendo en las redes y me ha parecido súper interesante. A mí me gustaría mucho que ella pues nos pudiera contar sobre su experiencia. Hemos llamado a esta serie de podcasts Uniendo Puntos porque se trata de eso, ¿no? Se trata de que nos vayamos conociendo, todos aquellos que de alguna manera hemos pasado quizá de una falta de espiritualidad a una espiritualidad profunda o de una clase de espiritualidad a otra, pero que hoy nos vemos como, diría yo, mucho más involucrados en la fe cristiana y sentimos, ¿no?, ese impulso de comunicar nuestra fe, de salir, como se dice, no sé si se puede utilizar esa expresión, pero salir del armario espiritual, ¿se puede decir eso? Sí, Y dejar de estar escondidos, ¿verdad? Eso sí. me recuerda un poco a lo de Narnia, pero bueno, entiende, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, Claudia, puedes saludar con libertad. Y ahora yo voy a indagar un poquito acerca de pues tu vida, más o menos, de lo que sé de ti, y tú nos vas introduciendo en tu experiencia, ¿te parece? Estupendo, me parece. Y fíjate, hay algo que me gustaría hacer, aunque tardemos 2 minutitos. Me gustaría haberlo hecho antes, en ese momento previo que hemos tenido, pero me gustaría que hiciéramos una ligera oración. Creo que esto que estamos haciendo es muy importante. Estoy incluso súper emocionada. ¿Sí? Claro que sí, por supuesto que sí. Bien, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te doy las gracias porque hemos conocido a Claudia, por la oportunidad de que tengamos las redes a nuestra disposición, que todavía disfrutemos de libertad de expresión, a pesar de las dificultades que tengamos a veces. Y te pedimos que con tu espíritu, tú nos des la claridad, también la sabiduría para emplear cada palabra en todo lo que vamos a explicar, con el fin de que lleguemos a aquellos que tú en este momento estés trayendo a visualizar, a ver este podcast. Te damos las gracias por ello y nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bien. Gracias. Pues creo que me habías preguntado un poco como ¿no? Claudia, hablo un poco de Claudia. Eso Claudia. es. Pues gracias por este espacio. Mi nombre es Claudia, como bien has dicho. Nací en Honduras hace ya 36 años y he conocido a Cristo, te puedo decir, más cercanamente hace 3 años, aunque ya desde antes, pero de otras maneras, pues yo venía como teniendo curiosidad. De pequeña me crié en escuelas católicas, hice la primera comunión, me bautizaron, pero nunca tuve como realmente una familia creyente, ¿no? Sino pues en muchos países latinoamericanos Dios está allí y eres católico, pero en realidad es como, bueno, es como parte de la cultura, más que de tenerlo integrado en tu familia, es más algo cultural. Y bueno, para mí es lo más bonito y lo más importante que me ha pasado en mi vida, sin lugar a dudas. O sea, ya iremos desarrollando, pero Sí. sin lugar a dudas, me considero su hija. El año pasado me bauticé. Em, Él tiene absolutamente el trono de mi corazón. Le doy espacio para que entre a todas las habitaciones donde él considere que tiene que entrar. Y todo lo que no venga de Dios, sé que esto va a sonar como muy contundente, pero no quiero nada que no venga de Dios. Mm. No, ya lo viví. Bien, bien. Mm. Qué bueno, ¿no? Porque, ¿sabes? Muchas veces hemos visto este patrón, porque lo hemos vivido nosotros mismos, como a veces para poder tener un encuentro
diríamos, con Dios, un encuentro con la luz, con la verdad, con todo lo que podría describir, ¿no?, la vida cristiana. A veces necesitamos pasar por situaciones de mucha oscuridad. Ujú, Se dice, lo hemos usado muchas veces, esas frases de que para apreciar lo bueno tienes que primero conocer lo malo. ujú. Y queramos o no, de alguna manera, pues todos hemos tenido que atravesar esas zonas oscuras para decir, por fin, ¿no? Amanece, por fin veo con claridad, por fin sale la luz. Y estoy seguro de que tú, por tu testimonio, pues sabes bien Ujú. qué es esto, ¿no? Sí. Entonces, Claudia, tú tienes ya una trayectoria interesante a nivel profesional, has pasado por empresas, has desarrollado un montón yo por lo menos, que tengo aquí parte de tu currículum, pues tengo un montón de cosas interesantes. Sí, El podcast lo podríamos dedicar a eso, pero sí. queremos ir un poco más allá, ¿no? Entonces sí que has coordinado equipos, has preparado eventos, has hecho, bueno, pues casi has sido un todoterreno, ¿no? La verdad es que sí, o sea, y porque tienes que reducir eso a una hoja, pero Pero seguro que tienes un montón de experiencias. No te digo, Claudia, después de ver tu currículum, digo, bueno, pues esta es la chica que tenemos que contratar. Porque oye, pues aquí estoy. con esto convences a cualquiera, ¿eh? Muy bien. Has pasado, porque es muy interesante, una cosa que me ha llamado mucho la atención de tu currículum es que no solo cuentas tu trayectoria, de tu experiencia a nivel laboral, Ujú, también hablas de ti, ujú. de tus experiencias personales, en el sentido de, bueno, pues, qué has aprendido, cómo lo has vivido y tal. Y eso llama mucho la atención, que ya lo sabía por tus vídeos, que habías atravesado estas experiencias, ¿no? Pero que los que estén mirando nuestro podcast seguramente no lo hayan visto, porque no es posible verlo todo. Entonces sí que me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito, no tanto en el campo laboral, que es súper interesante, y ya te recomendamos que tienes la experiencia para ocupar cualquier puesto de esos. Y y nos encanta además, todo lo que tiene que ver con comunicación, con elaboración de eventos, presentaciones y todo eso es muy necesario, más hoy quizá que nunca. Ujú. Pero has pasado de eso a hablar de que has sido terapeuta. Sí, Eh, dices sí, aquí, formadora online durante 8 años, que es tiempo. sí, ¿Nos puedes contar un poquito de esa por etapa? supuesto, por supuesto. Mira, yo el otro día, bueno, reflexionaba, ¿no? De, sí, es que se ha ido la luz, estoy conectada desde el móvil, justo voy a comentar el testimonio, justo se va la luz y lo que te he puesto por WhatsApp es, ya sabemos quién está rondando para acallar este testimonio y no lo va a conseguir, porque más grande es quien está en nosotros que quien está en el mundo. Sí. Entonces, bueno, testimonio podría tener tantos, pero me voy a centrar en toda esta parte, ¿no? Yo, los últimos, estuve 8 años de mi vida que me dedicaba a todo el tema de terapias alternativas, lo que es yoga, LNT, Kundalini, oráculo, pues toda esa parte, hacía un mix, hacía un combo de esto. Llegué a tener una formación online donde enseñaba a sobre todo principalmente venían mujeres, a utilizar el péndulo y cómo utilizarlo para hacer sanaciones energéticas. Estuve dando clases de yoga, pues eso, todo este tiempo, tanto presenciales como online. em, y haciendo distintas terapias energéticas, ¿no? Y de ahí viene este testimonio. Es de esto lo que me gustaría hoy compartir. Como te dije, hay muchas otras cosas, pero es, ese creo que es un tema muy importante hoy en día porque hay tantas personas
que hoy están allí, que se siguen sintiendo vacías y siguen buscando más tiritas en otro tipos de terapias constantemente, cuando el camino no es por ahí. Y sé que va a haber muchas personas a las que hay cosas que voy a decir que les puede chirriar, y que hay cosas donde yo voy a ser muy contundente, pero, cuando conoces la verdad y cuando lo has vivido y cuando bíblicamente y en la palabra está, no puedes hacer caso omiso. Yo no lo sabía, hay cosas que yo no las sabía, y cuando empecé en este camino, y empecé a leer la palabra, o sea, o sea, me derrumbé, ¿sabes? O sea, me derrumbé de decir, yo creía que estaba haciendo cosas en el nombre de Dios, o sea, para mí yo lo estaba haciendo así, ¿sabes? Y cuando te das cuenta que no era en el nombre de Dios, y que qué forma tan inmensa de faltarle el respeto, fue muy dolorosa esa parte. Pero muy también, me ayudó a descansar, me ayudó mucho a descansar. Mm, Seguro. Mira, quiero aprovechar precisamente que hemos tenido este pequeño incidente. Lo cortamos, obviamente, porque estamos haciendo la grabación diferido y que no se interrumpa tanto la conexión, pero la gente va a ver la diferencia porque hasta hace un momento tenías más capacidad de luz, de iluminación, y ahora has tenido que cambiar al cambiar de dispositivo, ¿no? mm, Entonces eso pues se percibe en la cámara. Para que veamos por qué, yo estaba pensando, fíjate cómo muchas veces somos inconscientes de que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, que aunque no nos guste el término guerra y, bueno, la humanidad ha sufrido demasiado, pero no deja de ser la realidad. Y es una guerra espiritual que, queramos o no, tenemos que atravesar. mm, Podemos ser soldados, podemos estar muy fuertes y aguerridos, o podemos ser heridos que han perdido alguna batalla y necesitan recuperarse, o simplemente podemos ser espectadores y no pasar de ahí, ¿no? Y desgraciadamente hay una gran cantidad de eso, ¿no? mm, De espectadores. mm, Entonces, muchas veces no somos conscientes del llamado que tenemos una vez que hemos conocido la luz. Es que cuando conoces a Cristo, pasas de muerte a vida. Y entonces ese cambio es radical. Tú dices, bueno, yo quiero ser contundente, pero es que es muy difícil expresarlo de otra forma, porque el cambio es tan relevante, es tan impactante en la vida de uno. Y yo creo que todos los que realmente estamos en esta, digamos, en esta lucha, en esta batalla, en esta confrontación, pues lo sabemos muy bien, ¿no? Hasta qué punto, pues, mm, hemos tenido que atravesar periodos difíciles, ¿no? Por eso, porque se trata de una batalla. mm. Entonces, yo a veces pregunto, porque yo creo que es de interés para mí y creo que es de interés para los demás también. Bueno, aunque no ahondemos demasiado, porque tampoco tenemos que enfocarnos en lo, digamos, en lo negativo, pero es bueno saber por dónde hemos pasado. Así que tu Ujú, testimonio en este sentido, has mencionado al yoga, al kundalini. Hay mucha gente que no maneja estos términos porque no está ahí, no está metido en esto, ¿no? ujú. Pero a mí sí que me parece que es interesante que, por lo menos de forma resumida, tú puedas explicarnos o explicar a los que nos ven de qué se trata todo eso, cómo lo has vivido tú. Sí, mira, yo llegué a todo el tema del yoga, o sea, para mí lo primero que por donde entré, ¿no? Como ese embudo
fue el yoga. Yo a los 15 años me enfadé con Dios, mucho, 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 mucho. Nací en Honduras, me vine aquí con 15 años, sentía como, ¿por qué tengo que estar separada de mi familia? No es como sentía, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Entonces me enfadé con Dios porque era como, era eso, era, ¿por qué no puedo estar con toda mi familia juntos? O sea, ¿por qué siempre tengo que estar separada? Ahí entraríamos en otra historia que es una telenovela, pero bueno, siempre desde muy pequeña he estado como separada, ¿no? De mis 2 familias, de las 2 familias que yo amo. A mí me criaron mis tíos, de hecho, me adoptaron con 30 años, entonces como que siempre estaba separada, ¿no? Con mi madre biológica y mis tíos, que para mí son mis padres. Entonces, en ese momento me enfadé tanto que lo mandé a la M, pero así, literalmente fue: "Vete a la M". Y ahí hice bye. Con el tiempo, según voy creciendo, pues al final yo creo que el ser humano de forma innata siempre todos tenemos fe. Hasta un propio ateo tiene fe. O sea, es difícil ser ateo, tienes que tener fe en que eres ateo. Entonces siempre estamos creyendo como con algo, ¿no? Entonces viví un periodo de mucho estrés laboral, salía llorando, ahora puedo ver que incluso fui víctima de bullying laboral, ¿sabes? O sea, ahora veo y veo todo y digo, wow, o sea, esto no estaba bien. Entonces me metí en clases de yoga para sostener ese estrés laboral y todos esos cambios y demás. Entonces ahí encontré como esa parte espiritual sin que fuese Dios, Jesús, ¿no? No era lo que yo ya conocía, era otra cosa. Entonces me gustaba más, porque tampoco era algo que uno tuviese que tener tanto compromiso, ¿sabes? No me pedía nada, ¿no? Es yo voy a mi clase de yoga, me siento, medito, pongo la mente en blanco, hago las posturas y yo luego me voy relajada, he escuchado música relajada y demás. Fue pasando el tiempo y decidí que como me hacía bien, pues me formé como profesora de yoga. Pero honestamente, yo no me seguía sintiendo bien, ¿sabes? Yo no entonces era como, vale, pues doy la clase de yoga, pero ahora hago un curso de meditación, y ahora hago un curso de este tipo de yoga. Entonces, y ahora voy a hacer como que siempre buscando un poco más porque no sigues estando bien del todo, no es como que estás en una búsqueda constantemente interior, ¿sabes? Como que estás todo el rato ahí escarbando, 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 porque no terminas de estar bien, ¿no? Y encuentras algo que te da alivio durante un tiempo y crees que lo has encontrado, pero no. Y ahí fue cuando ya empecé luego bueno, dejé mi trabajo, me empecé a dedicar a eso 100%. Nunca llegué a tener la estabilidad que nunca llegué a tener una estabilidad económica, ¿sabes? Para poder vivir de ello, gracias a Dios. Ahora entiendo que era la forma, ¿no? Que creo que Dios tenía como para que yo no me terminara de comprometer al 100% con eso, ¿no? Como, por aquí no es, hija, por aquí no es, ¿no? Y ahí luego con el tiempo me empecé a formar, pues, en otras cosas, porque no terminaba de estar bien. Me formé en un tipo de terapia que se llama LMT, en Kundalini, que ya hablaremos luego de esto. Y llegó un punto que pasaron 7 años más o menos, o incluso los 8 años, em, estaba con mi pareja y le digo: "No estoy bien, no estoy bien, no me siento bien, estoy mal". O sea, llegué a verbalizar: me quiero morir, y no porque yo quisiera quitarme la vida, sino porque me siento tan mustia por dentro, o sea, tan muerta por dentro que no puedo más. Dices: "No puedo más". Y ahí decidí irme a Honduras. Llevaba como, creo que 6 años sin ir a Honduras, sin ver a mi madre. Y dije: "Me tengo que ir, no puedo más, o sea, no soy feliz, tú tampoco eres feliz, no puedo, no podemos más con esto", ¿no? Y me fui
fíjate que yo ahí, en ese momento, leía sobre Jesús, y digo entre comillas sobre Jesús, porque eran libros, canalizados por personas que supuestamente hablan con el Espíritu Santo y contaban cosas de la vida de Jesús, ¿no? Pero yo ahí, yo sé que él me dio como el empujoncito de: "Vete, te tienes que ir". Cuando llegué a Honduras, a las 2 semanas, a mi madre la diagnosticaron con cáncer de útero. Y aquí me emociono mucho, ¿sabes? Porque, ella está bien, gracias a Dios, o sea, voy a soltar el ella está bien, gracias a Dios, pero eso fue tan importante en mi vida. Y ahí comprendí tanto. Aún no había ido a un grupo de iglesia, aún no había pasado nada de eso, pero, ¿sabes? Esto que decía, esto ha sido Dios. Esto ha sido Dios. Él sabía que uno de mis mayores temores era ese. Mm. Y estuve ahí y me dio la gran oportunidad de vivir todo ese proceso con mi madre, y fue mi madre la que me llevó a un grupo de iglesia y a la iglesia por primera vez. Entonces, gracias a eso, yo he conocido a Cristo. Yo se lo digo a mi madre: "Me has dejado el mejor legado del mundo entero, Qué el bueno. mejor legado". O sea, entonces, em, aquí hay 2 puntos, ¿no? Esa búsqueda constante de querer estar bien a través de distintas terapias y un montón de cosas, y luego cómo en esos puntos de inflexión, quizás es Dios tocándote la puerta, decirte: "Oye, que vengas aquí, que solo es a mí, no necesitas reiki, tarot, astrología, etcétera, no necesitas, solo soy yo, así de simple, pero estás dispuesta a humillarte, estás dispuesta a ser humilde". Y la humillación es una palabra que muchas veces nos chirría, Mm. ¿no? Y es como, pero tú sabes cómo se ha humillado Él por nosotros, Mm. ¿eres consciente de eso? Y tú sabes la libertad que te da el tener esa humildad y decir: "Es que soy una pecadora, es que es verdad, es que es verdad". Te da paz el saber que hay, además, que toda esa paz, toda esa tranquilidad, toda esa libertad la tienes en un solo sitio, lee la palabra, punto. ¿Sabes? Como lee la palabra. Si no la entiendes, que alguien te vaya explicando poco a poco. Lo mío no fue algo, no de boom, no. Yo empezaba a ir a los grupos. Y me acuerdo que a veces cuando volvíamos en el coche con mi madre, yo se lo decía a ella, le digo: "Mamá, es que yo creo que esto es demasiado, es que aquí es como muy extremista, es que esto tal", pero seguí escuchando y jamás, jamás me juzgaron por lo que yo hacía. Nunca, nunca vino alguien y me dijo: "Claudia, es que esto que tú ha", no, no, el proceso fue paulatino y fue como no fue el Espíritu Santo, ¿sabes? Fue el Espíritu Santo quien me empezó a poner versículos, de la Biblia que yo decía: "¡Ah! ¡Ah!". O sea, todo el rato era como: "¡Ah! Es que eso es lo que yo hago". Es que, bueno, em, es maravilloso, es maravilloso. Qué bueno. Bien, seguro que todo eso, aunque el Señor a veces nos permite pasar por circunstancias duras, difíciles. Estás hablando de la noticia de que tu madre hubiera contraído un cáncer y todo esto. Son cosas que muchas veces, pues, no las esperamos, nos impactan, pero también después, si, como tú dices, si somos capaces de humillarnos en el buen sentido, es decir, Ujú, entender que no somos Dios. Esto es una cosa que se utiliza mucho en la nueva era, ¿no? De que somos Dios, de que ujú, somos nosotros los que tenemos que manejar nuestras circunstancias y manifestar, todos estos términos que se utilizan tanto, sin darse cuenta de que raya tanto la manipulación y la autosuficiencia, ¿no? Que ujú. uno puede acabar creyéndose que
que uno es el dueño de su destino, cuando en realidad estamos aquí para aprender a confiar en Dios. Correcto. Si es que la esencia del cristianismo es, pues por eso estamos en la escuela del maestro. Jesús nos quiere enseñar que todo está supervisado por Dios porque Él nos trata como a hijos Ujú. y que como a hijos, pues Él nos desea lo mejor y quiere que aprendamos una serie de cosas que van a repercutir en todo, en nuestra vida presente, como en todo lo que nos espera en la eternidad, ¿no? Ujú. Y, y entonces humillarse no es esa carga negativa de que alguien me está dominando, alguien se quiere aprovechar de mí. Y muchas veces se ha acusado de eso el cristianismo, ¿no? Ujú. Que te han hecho sentir que es que tú no tienes vida propia, que te están manipulando y todo esto, ¿no? Porque es difícil transmitir muchas veces lo de estoy confiando en Dios. Ujú. Eso muchas veces suena muy pasivo, ¿no? Ujú. Puede sonar como que ya está, que me he rendido, que no quiero nada, pero no es ese el punto. No. El punto es que he decidido confiar, he decidido creer que Dios me ama, he decidido creer que Él, como todopoderoso que es, y que además es en esencia amor, va a cuidarme. Ujú. Mi vida está mejor en sus manos. Sí. Pero eso para mucha gente les suena demasiado, ¿no? Como porque la Ujú. confianza es una asignatura difícil, ¿no? No sé si Sí, porque confiar en Dios al final es tener una fe muy grande. Confiar en Dios es tener una fe muy grande, muy, 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 muy grande. Y, fíjate, dentro de todo el mundo, New Age, ¿no? En realidad, eh, para ellos, tú lo que estás haciendo es de Dios. Ellos confían en Dios, ¿no? Yo cuando hacía una sanación, yo yo supuestamente claro, era Dios, era la fuente. Me acuerdo que era como la fuente, la energía. Yo confiaba supuestamente en él. Y a veces la gente no me preguntaba: "Pero claro, pero ha funcionado", ¿no? Dices: "Pero, ¿cómo es posible que haya funcionado?". Y dices: "Sí, a veces ha funcionado y otras veces no ha funcionado". Y cuando ha funcionado es porque el enemigo quiere que tú permanezcas ahí y te tiene que dar un poquito de que funcione. Y y todo esto, eh, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, ¿no? Acabas de decir, ¿no? Que al final, el New Age, ¿no? Las personas, efectivamente, el problema es que te crees que tú puedes controlar todo. Y yo quiero que quede aquí una cosa clara, porque a veces son unas cositas tan sutiles cuando uno está haciendo esas prácticas y no se da cuenta. Uno cree que realmente está haciendo algo bien y que no estás controlando nada, pero tú cuando coges tu péndulo y quieres hacer una pregunta para ver cuál es la respuesta, o tú quieres sanar a la otra persona, o tú quieres leer las cartas, tú estás controlando, tú quieres saber más allá de lo que de lo que deberías de saber en ese momento. Y cuando tú porque también me dicen: "Pero, ¿cómo es posible si Jesús hacía sanaciones?". Y no es lo mismo hacer una sanación energética, que sea el Espíritu Santo quien te dé el don por su gracia Ujú. y utilizando la palabra de Dios para sanar. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Tú no aprendes cómo hacer una sanación como una técnica, tú no pagas. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que yo he gastado haciendo formaciones para sanar? Los dones no se pagan. Los dones que vienen de Jesucristo, de Dios, no se pagan. Te lo da por gracia. Entonces creo que eso es algo súper importante de que la gente se le queda anclado. Si tú tienes que pagar, eso no va a venir de Dios. Los dones de Dios no se pagan, no se pagan.
Entonces, confía, sí, pero en Cristo, no en tus propias fuerzas, porque es agotador además, Claro, claro. es agotador. Yo creo que si lo miramos un poco como al microscopio, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre esto? ¿Por qué la gente se engancha tan rápidamente a cosas como la adivinación, ¿no? Es que quiero que me echen las cartas porque quiero saber, pues, si tal persona me va a querer o no, Ujú, si tal negocio me va a funcionar o lo que sea, ¿no? ujú, Entonces, esa especie de ansiedad oculta muchas veces que por dentro, que eso es por lo que hablo de mirarlo en el microscopio, lo que está dentro, que no se percibe a simple vista, es esa especie de ansiedad que demuestra que tú no tienes una confianza plena en Dios. ujú, Porque si tú realmente tienes una relación de confianza con Dios, que sabes quién es, que sabes cuánto te ama, que sabes que Él te cuida. Jesús hablaba mucho de eso porque los discípulos también pasaban por esos ujú, estados de ansiedad. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? Y Jesús apuntaba siempre a, pero fíjate cómo es Dios, fíjate cómo alimenta a las aves, fíjate cómo viste las flores, ujú, fíjate que ninguno de ellos tiene que hacer ese esfuerzo porque ya es un regalo de Dios, ya es la gracia de Dios sobre ellos. Pero el ser humano tiene Mm, ese deseo de control, quiere tenerlo todo bajo control. ujú, Entonces, lo que no sepa le angustia. ujú, ¿Y qué va a pasar? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Y esto es lo que mueve a la gente, yo diría, a todas estas prácticas que estamos citando, el péndulo o las cartas o lo que sea, por esa inquietud interna, porque hay de base hay algo que está mal y que Dios nos está diciendo: "Confía en mí". Ven a conocerme, porque en la medida en que conocemos a Dios, vamos a experimentar que Él es fiable, ujú. que podemos confiar en Él, ¿no? ¿Cómo diste tú ese paso de, de pasar Mira, de la angustia personal, de la ujú. inquietud como ser humano, a decir, ¡buah! Ahora soy una hija de Dios. Mira, em, aparte, creo que aparte de como el querer controlar las cosas, ¿no? Y que por eso la gente va a este tipo de terapias, es también por una falta de amor, ¿sabes? De no saberse amado, de no saberse amado. Entonces tú sigues buscando y sigues buscando, ¿no? Y muchas personas es porque tienen heridas de rechazo, de abandono, de muchas cosas. Entonces sigues buscando y buscando y buscando para poder como poner ahí una tirita y poder entender de dónde viene eso. Y te vas, o sea, había terapias que te ibas supuestamente hasta cuando en otra vida fuiste una chamana de la montaña de Perú y entonces por eso ahora tienes problemas, ¿sabes? Y es una búsqueda constante, estás buscando explicaciones constantes para justificar, o sea, explicaciones pasadas para justificar tus sentimientos presentes. Mm, Entonces, creo que en lo que tú dices y también como esa falta, ese amor, porque tú cuando conoces el amor de Dios, ni te sientes abandonada, ni te sientes rechazada, ni juzgada, o sea, olvídate, olvídate que es que no, es que no. Entonces, para mí el punto fue justo lo que comenté antes y cuando empecé a ir a la iglesia y ver, o sea, y yo misma, ver cómo Dios estaba haciendo un milagro con mi madre y cómo, esto lo voy a contar como muy, muy por encima, pero en ese viaje a Honduras yo conocí por primera vez a un hermano mío biológico cuando él me compartió cosas de su vida, cuando pusimos cosas en común.
yo en ese momento me rompí a llorar y dije: "Dios mío, es que todas esas veces que yo lloraba y te decía: '¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo que estar separada de esta familia de aquí y de esta otra familia de aquí?'", es porque me tenías así. Mm. Me tenías así, porque de no haberme tenido así, yo hubiese sido una niña, pues, que hubiese vivido cosas muy horribles, Dios te estaba protegiendo. pero desde el vientre de mi madre, de una manera sobrenatural, que no te lo puedes creer, desde el vientre de mi madre. Entonces, cuando el Espíritu Santo me hace trrr, en ese momento es como, es que no, es que, o sea, ni péndulo, ni nada. Cuando el Espíritu Santo te da ese discernimiento, es como que todas esas piedras hacen clac, 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 y no tengo que saber que fui una chamana, o que fui Cleopatra, no, ¿para qué? No. Entonces, esa es la trampa Ah. del New Age, esa es la trampa de Satanás, tenerte todo el rato, eh, entretenerte todo el rato con otras cosas para que tú no mires donde tienes que mirar. Y te sigue alimentando. Y por eso sí que hay terapias que funcionan. Mm. Por eso funciona. Sí, sí, sí. Y es una copia. Satanás es una copia barata Mm. de los milagros y los dones que Dios te da. Ese es cuando yo pude observar eso, cuando yo pude ver que realmente Él opera copiando la palabra, porque también se la sabe a dedillo, dices, qué barbaridad, Mm. qué barbaridad. Claro. Y ojalá, o sea, ojalá alguna persona a través de esto pueda verlo. De verdad que pueda darse cuenta que está copiando todo el rato. En el propio yoga, em, hay personas que consideran que no es una práctica religiosa, ¿vale? O que no es una práctica espiritual, que solo son posturas físicas. Mm. No lo es. Y aunque tú solo vayas por hacer ejercicio físico, eso fue de las cosas que dejé yo lo último, dar clases de yoga. Aunque tú creas que solo estás haciendo algo físico, todo en sí es un ritual. Mm. Y, y sí tiene una base religiosa que viene del hinduismo. Y aunque tú no entiendas los mantras, aunque tú consideres que no es un ritual, está bien. Yo te digo, ok, vale, te acepto que no consideres esas cosas. Pero la realidad es que la base de eso, ellos creen, ¿cómo es que se llama? Creo que se le decía Trimurti, ¿vale? O Trinamurti, algo así. Y ahora mismo no recuerdo bien los nombres, pero era como Brahma, Atma y creo que y Shiva. La cuestión es que tú, si te pones a estudiar, es una trinidad, trinidad. Mm. Te ves como copia, copia, copia constantemente. Y aunque tú, porque yo conozco también a personas cristianas que aún van a practicar yoga porque son ejercicios físicos, pero Sí, tú no sí. sabes lo que significan esos mantras. Mm. Tú no lo sabes. Invocaciones. Son A veces, invocaciones. ¿no? Sí, y esto, por ejemplo, o sea, para mí esto fue muy guau, ¿sabes? O sea, cuando yo decía, bueno, pero es un elefante, ¿no? No pasa nada, es un tal, no pasa nada. Y dices, no. Pero cuando yo ya leí, ¿no? Que Dios es un Dios celoso y que a lo largo de toda la historia, esas grandes rebeliones han sido porque hemos idolatrado a otros dioses y de ahí después nos hemos pervertido. Dices, ¿qué es lo que está pasando ahora? Totalmente. Es lo que está pasando ahora. Sí. Entonces son cosas que a la gente le puede parecer tonterías y no lo son. O a lo mejor te puedes justificar en que hay escrituras del yoga que son más antiguas, ¿no? Que la propia Biblia o que o el Antiguo Testamento. Mm. Pero es que no se trata de la escritura. Se trata de que Dios es un Dios eterno. Ujú. Aunque el libro te venga hoy, Dios es un Dios eterno. Jesús
El yoga estaba antes, muchas cosas han llegado antes que la llegada de nuestro gran Mesías, de Jesús. Jesús vino y él lo proclamó. ¿Qué más necesitas? Es el único que ha dicho: "Yo soy hijo de Dios. Nadie llega al Padre si no es por mí". Entonces bueno, es que este tema me Es curioso, bueno, yo creo que tarde o temprano nos vamos dando cuenta de toda esa dinámica, ¿no? De sustitución. ¿Cómo puedo sustituir a Dios, no? Pues lo puedo sustituir con esta práctica, con este... También es una especie de misticismo, ¿no? Todo lo que está relacionado con el yoga, con todo eso, Mm, tiene una connotación muy espiritual, sobrenatural, mística. Y te das cuenta de que todo lo que tú deseas está en el futuro, quiero decir, o está en el pasado, como tú has dicho, ujú, que has sido tal persona o tal personaje, lo que sea, pero eso te mete en una cadena que lo mismo lo ves en el futuro. ujú. Que si no lo consigo aquí, pues lo conseguiré en otra nueva vida que vaya a tener. Correcto. Ujú, Es decir, no hay una respuesta que me complete, que me haga sentir que está todo bien, o sea, que estoy en donde tengo que estar. No, estoy que tengo que superar lo que viví en esa vida pasada, mm, tengo que procurar que la próxima, o sea, todo esto es como una carrera sin final, porque ujú. ¿dónde está el final de todo eso? Así es. Y y claro, es una imitación, digamos, que te da un aire de misticismo, de que eres espiritual, que estás conectado, y mucha gente evita decir: "Dios, estoy conectado con el universo". Fuente, energía, el universo, sí, sí, sí. Sí, y llegan en fin, a decirte que el universo te responde, o el universo, hace esto por ti. Es como, o sea, ¿hasta qué punto la evitación del reconocer a Dios se convierte también en una tendencia, en una práctica que lleva el sello de la oscuridad? Porque ¿por qué no quieres reconocer que hay un creador personal que te ha creado a ti y que tú estás viviendo una vida que Él ha preparado para ti porque te ama y porque desea lo mejor para ti, de forma que le llegues a conocer y que puedas entrar en esa revelación a través de su espíritu para entender qué es la vida. Ujú, ujú. No, eso no. Tiene que ser dar las vueltas por aquí y por allá, ¿no? Es Sí. como que se evitara lo personal, se evitara tener un Dios que te mira, que te conoce y que te dice: "Mira, esto no está bien. Mm, Tienes que dar pasos, tienes que cambiar en esto o en aquello, tienes que conocerme a mí realmente, ujú, tienes que escuchar a mi hijo". mm, Tienes, o sea, todo eso se oculta bajo un montón de otras cosas. mm, Dice, mm. sí, sí. Porque porque no tomas la responsabilidad. Mm, Porque si tú tomas realmente la responsabilidad, volvemos a esa parte de me tengo que someter. mm, Y yo no quiero que nada esté por encima de mí. Yo quiero lo que yo puedo controlar, lo que yo sé. Me quito poder. Fíjate, hay cosas que yo aún no las sé bien, pero fíjate, ¿no? Lo que Satanás le decía a Jesús, ¿no? Cuando estuvo en Getsemaní, le decía, ¿qué buscaba Satanás? Que lo adorara, que mm, te sometieras. mm. Sométete, quiero que me adores. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es no, yo no me voy a someter a Dios. Yo no, no. Es rebeldía, ¿sabes cómo es rebeldía? Son tantas cosas, o sea, yo he tenido conversaciones, yo sigo teniendo muchas amistades que están en el mundo New Age y me encanta porque puedo compartir muchas cosas, ¿sabes? Y me dan información, y yo puedo seguir indagando y bendito Dios, hay muchas personas que han comenzado a ir a mi iglesia, gracias a estas conversaciones que hemos tenido, ¿no?
Gracias a Dios, no, ¿no? Pero al final es esa parte de no querer aceptar, no querer someterte. Prefiero poner a ese Dios que yo pueda acceder a Él y yo puedo tener poder para hacer esas terapias, porque Él me hace sentir estas cosas, y entonces yo veo a la persona y la persona hace unos movimientos, pero todo lo estás controlando tú. Pero lo que no le cuentas a las personas es que te cuesta dormir, es que tienes pesadillas, es que te sigues sintiendo mal, que te sientes vacía por dentro, que no tienes orden en tu vida. O sea, hay tantas cosas. Y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Incluso lo podemos ver como, como incluso ahora hay menos familias, Claro, ¿sabes? Y parecen tonterías, pero no lo son. No claro. lo son. Diríamos que falta transformación, que el ser humano no es transformado por medio de esas cosas, de lo que la nueva era te ofrece. Sí, o sea, yo te diría que la nueva era te trae como una experiencia, ¿sabes? Es algo que yo me acuerdo la primera vez de una de las cosas que viví, fue como, ¡wow! ¿No? Es como, ¡wow! ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué sensaciones tengo, no? Entonces, como es algo tan visual, como es algo que tú sientes instantáneo en el momento, es algo que te entretiene, entonces te gusta, porque es ya, ocurre ya. Mm, No estamos dispuestos a esperar, no estamos dispuestos a hacer un trabajo diferente. Y tú sabes, o sea, yo digo, pero si antes tenías que hacer tantas cosas y ahora lo único que tengo que hacer es sentarme, orar, leer la palabra y me siento mucho mejor. Y no es que me sienta mucho mejor, es que he podido ver tantos milagros en un año, tantos milagros, cosas que yo no me esperaba en lo absoluto. Y no he tenido que manifestar, no he tenido que echar cartas, y no siempre Dios es así, ¿eh? Porque también o sea, ha sido un desierto inmenso el año pasado para mí, un mm, desierto muy grande, pero yo mm, no lo podría haber atravesado sin Él. mm, Entonces creo que ¿qué es eso, sabes? Como que hay mucha rebeldía. Creo que nos cuesta creer que alguien nos puede, bueno, que Dios nos puede amar así. Es mm. que no, porque no hemos tenido a lo mejor ese amor en nuestra vida. Entonces no lo, no lo, no lo puedes creer. ¿Cómo alguien te va a amar de forma tan desinteresada? Alguien que no existe. Es, Esto, es difícil de creer para algunas personas. sí. Y yo creo que se han quedado a medio camino, porque en realidad deberían haber avanzado hasta encontrar a su creador y encontrar el amor que va a cubrir todo ese vacío. Sí. Y entonces, en vez de ir en esa dirección, que es por lo que Jesús vino también, Ujú, para mostrarnos quién era nuestro creador, para mostrarnos su amor tan intenso, tan profundo, tan completo. Pero ahí vemos la lucha, es que Satanás tiene sus desvíos para que no vayamos hacia allí. ujú, Sino, vete por aquí, por allá, mira lo que te enseño, mira. Estamos precisamente en esta época en la era del entretenimiento ujú, y es lo mismo. Es, no te enfoques en esa dirección. Mira, experimenta esto, experimenta lo otro, ve por aquí, por allá. Y es tan atractivo y claro, también la mente humana busca eso, busca qué nueva experiencia hay, qué cosa me ofreces. ujú. Entonces, podrías estar toda la vida y no enterarte de qué ha ido realmente la existencia, y no encuentras el final, porque te has perdido. Sí. Entonces, precisamente lo que Jesús viene a decirnos es, no quiero que estéis perdidos.
Mm, quiero que conozcáis la verdad, quiero que descanséis, quiero que caminemos juntos, mm, porque hay mucho, mucho que hacer, hay mucho que pelear en este sentido por liberar al ser humano. Y hoy, por lo menos yo lo estoy percibiendo así, todo esto de la tecnología, no sé cómo lo verás tú, pero todo esto de tantas cosas para llenar nuestro tiempo, tantas cosas nuevas y mm, además a una velocidad. ¿Te has dado cuenta con qué velocidad se caducan las cosas? Se mm, caducan los móviles. Ya no es ese móvil, ahora es aquel. sí, O los ordenadores, o los juegos, o cada vez hay otra cosa para mantener al ser humano totalmente despistado en lo que no le conviene. correcto. Y entonces te das cuenta de que todo eso forma parte de la misma batalla o de la misma guerra. Son distintas batallas quizá, pero es la misma guerra. Sí. Es que hay que evitar, este es el enfoque realmente de las tinieblas, hay que evitar que la gente descubra la verdad, descubra la luz, descubra a Jesús. Ujú. Entonces te has dado cuenta, no sé si tú te fijas en eso, Claudia, que todo es aceptado. Es decir, uno perfectamente puede hablar de su fe musulmana o de su fe en la nueva era o del budismo o de cualquier cosa, pero cuando llegas a hablar de Jesús es como, no, 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 eso, y enseguida salen las acusaciones. Ujú. Pero mira lo que ha hecho el cristianismo, mira lo que ha hecho la iglesia tal, o mira lo que, Ujú. ¿sabes? Mm, Es como que el combate va a estar ahí hasta que Dios ponga fin a esto. Tiene que venir un final, sí. porque si no es que vamos a ser sumidos por tanto entretenimiento Mm. hacia esa oscuridad. Y si no es el entretenimiento, pues puede ser el yoga o puede ser Todo, todo, todo todo. eso. O sea, yo, hace unas semanas, no sé qué película, era una película para niños, y dije: "¿Qué es esto?". Mm, Wow, dije, nunca había, o sea, nunca me había dado cuenta de, lo que hay detrás de esto. Bueno, una película, Avatar, mm, yo estaba yo estaba llorando. Era una película que me encantaba, y cuando fui a ver la última, yo me acuerdo que yo me quería salir. Yo estuve orando, orando toda la película y decía: "Pero qué barbaridad". Entonces sí, efectivamente nos tienen entretenidos con tantísimas cosas. Y, películas, móviles, redes sociales, incluso la forma en la que nos alimentamos. Hoy en día tú te metes al metro y nadie está hablando. Muchas cosas, o sea, a mí, yo lo veo y me da mucha pena, y a la misma vez, también me encuentro con personas, ¿no?, que te dicen: "Ya, pero si, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Y Dios? ¿No? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite?". Y tú dices: "Es que no es Dios, es que es el hombre decidiendo, es el hombre". Ese es el gran problema. Es el hombre, es el hombre el que está haciendo daño, es el hombre el que está constantemente queriendo empoderarse, es el hombre el que está constantemente queriendo conquistar, queriendo tal, ¿sabes? O sea, dices, no es Dios. Y esa es la gran lucha. Y también me hace reflexionar, ¿no? Cómo hay muchas personas que no creen en Cristo, que no creen en la palabra, y dices, pero fíjate cuándo remueve. ¿Por qué remueve tanto? mm, ¿Por qué estamos? Porque ya está pasando. ¿Por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por mm. qué? Si no hay nada que temer, ¿Y por qué ¿por se qué somos oculta? perseguidos? Porque hay alguien que ya en el infierno se está retorciendo. Entonces, em, no, no es efectivamente, yo cuando leí ese versículo, ¿no? De que más grande es quien está en mí que quien está en el mundo, dije, es que es verdad, es que es verdad.
por muy triste que pueda, ¿sabes? Como porque a mí me da como pena, pero a la misma vez, yo sé que la victoria va a estar en, o sea, yo sé que la victoria va a estar en Cristo, o sea, yo lo sé. Mm, Y, y por eso es como, por eso es importante hacer esto que estamos haciendo, mm, porque ahora lo podemos hacer, mm. pero en unos días no sé si vamos a poder. Mm. Sin duda vamos a tener mucha oposición. Muchísima. Y es que, fíjate, que a veces yo te lo digo porque me han cruzado estos pensamientos de esto está tan contaminado, las redes sociales, todo lo que vemos en tantos canales. Esto es un territorio tan minado por el enemigo, podemos decir, tan contaminado, que quiero salir de aquí corriendo. Pero ¿qué ocurre? Que la gente está atrapada ahí. Y entonces, personalmente, no sé cómo lo ves tú, Claudia, pero creo que tenemos que asumir ese desafío, el Mm, desafío de las redes sociales, mm. el desafío de todas las oportunidades que se nos ofrecen de comunicación, porque la gente está atrapada ahí. Es como ese mar donde están todos tratando de sobrevivir y hay que estar para rescatarles. Yo no sé si tú lo has experimentado esto, pero me da la sensación de que Dios está haciendo algo en este sentido, porque Sí. cada vez hay más personas que se atreven a hablar de su fe. Mm, No lo están tomando simplemente como un entretenimiento más. mm, Están diciendo, esta es mi oportunidad de dar la mm, cara por Jesús, de mm, dar la cara por mi fe, de mm, manifestar el cambio, la transformación que se ha producido en mí, porque sé que es lo que ellos necesitan también. mm. Sí, Entonces me hace pensar, me imagino que tú como creyente lo estarás sintiendo. Es que, bueno, si tengo esta oportunidad, tengo que aprovecharlo. Es como este podcast, ¿no? Oye, sí, pues podemos hablar de esto, vamos a hacerlo porque seguro que Dios puede guiar a alguien a que lo escuche y quizá despierte en ese momento. mm. Se dé cuenta dónde está metido y la necesidad de salir de ahí. Claro, y yo animo a cualquier persona que esté escuchando esto y de verdad, o sea, si hay alguna pregunta, algo, ¿sabes? Que quiera compartir de, oye, es que yo estoy haciendo esto, pero yo no sé si esto es ocultismo, esto es tal o lo que sea. Ahí estoy en Instagram. Claro, es que ya no me acuerdo porque antes me llamaba de otra forma. Ahora soy Claudia M. Martínez, creo. Em, a ti, ¿sabes? Como, oye, no tengas vergüenza, porque a lo mejor uno puede llegar a sentir vergüenza o miedo o que está sucia o lo que, ¿sabes? Es como pregunta. Y las redes sociales, efectivamente, yo sí siento que Dios está haciendo algo inmenso, porque, o sea, a mí me dicen hace un año que en los parques iba a haber gente adorando, y dices, ¿qué dices? O que en una iglesia iban a venir cada vez más españoles, dices, ¿qué dices? O personas famosas, ¿no? Que se han convertido. Dices, wow. Y hay muchas personas que luego señalan a estas mismas personas, no, pero si este era honesto, o esta era honesta. Y dices, es que son los que Dios más ama. Dios ama restaurar esas personas con corazones quebrantados. Tienen grandes misiones. Entonces, sí, o sea, para mí hay que aprovechar todo esto ahora mientras podamos hacerlo. Y sí siento que Dios está ahí metiendo o sea, en todos los sentidos, Dios está, porque está sacando toda la oscuridad que hay en el mundo, está haciendo así, mira, no lo que aquí está todo esto, ¿no? Y nos meteríamos en un montón de asuntos políticos y tales, como mira, todo esto. Seguir sin creer que Satanás existe, vale, venga, pues estoy trayendo también luz a través de otras personas. Estoy, ¿no? Plantando esas semillas, sembrando semillas para que cada vez seamos más los que podamos conocer su amor. Es que descansas tanto en su amor, de verdad. Em, Así es. es que descansas tanto. A mí me encantaría que la gente, lo vamos a poner en la descripción del vídeo, vamos a dejar dónde estás tú en las redes en las que estás,
los canales que tienes, y me encantaría que la gente que ha pasado quizás experiencias parecidas o ha estado merodeando por ahí, por esa zona, ¿sabes? Que al escucharte puedan tener ese deseo de decir, esta chica me tiene que aclarar a mí más cosas. Y yo feliz y encantada. Yo en su momento, gracias a Dios, tuve una persona al que le llevé una lista de preguntas, o sea, de todo, de libros que había leído, de cosas, ¿no? De distintas terapias, de, bueno, Kundalini, hay un libro que se llama Un curso de milagros también, muchas cosas, pastor, que yo no sabía, ¿sabes? Y cuando empecé a ver, dices, de verdad, es que es lo que decíamos, estamos muy entretenidos con cosas que no vemos cuál es el fruto de eso. Y mira, eso sería algo que yo invitaría a las personas a reflexionar. ¿Qué fruto está dando eso que estás haciendo? Mm, Por su fruto le conoceréis. A mí no exacto, me da ningún buen fruto. claro. Qué bueno, y obviamente muchos se están despertando. Y esa es Sí. también una esperanza, ¿sabes? Porque como hemos estado citando, se nota que están en las redes saliendo más y más. Y ahí vamos a ver una oposición. El otro día en televisión salían, no conozco mucho a los personajes que salen en la televisión, pero salía una tal Silvia, no sé si es Sí, eso, sí, sí. que decía que como que le sentaba mal que la gente quisiera conocer el cristianismo o se Sí, decantara por el cristianismo, ¿no? Entonces, sí. un botón de muestra de que sí que va a haber una oposición. Y para mí esto es importante y relevante. Los que me siguen en YouTube saben cómo yo estoy muy detrás de que los cristianos se preparen para afrontar tiempos difíciles, Ujú. porque Amén. vamos hacia ello. Y cada Sí, vez se ve incluso con más descaro, como también el mal se manifiesta. También sí. aparecen cosas, o sea, van a salir a la luz. Todo eso que pasó con los papeles de Einstein, todo esto. Bueno, ahí podemos hacer otra. Sí, Claro, es que, pero eso es lo que sale. Imagínate lo que no sale, lo que tiene que haber ahí. sí, Pero la cuestión es que solo la cuestión es que sale, pero muy pocos ven el trasfondo, lo que hay detrás de eso. ya, ya. Esa es Mucha la gente ni quiere verlo, porque, les da como es miedo, ¿en qué mundo estamos, no? mm, Mucha gente piensa que, mm, es mejor no saber que saber, y no se dan cuenta de que precisamente por no saber, y la Biblia también lo advierte, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es por no querer saber que hay un Satanás, que hay una estrategia diabólica contra el ser humano, que hay una guerra contra la humanidad, porque esta es la realidad. Y por ujú. no querer saber eso, se han ido al bonismo, se han ido a un concepto de que todo está bien, todo es bueno, un exceso Todos somos de unos. positivismo, exacto, Sí, sí, hasta donde lo que estamos diciendo, hasta pensar, no, si yo soy Dios, yo soy el que controlo mi sí, situación. sí, sí. El no aceptar que en realidad sí hay una dualidad. Hay bien y hay mal. Ah, exactamente. Muy bien, pues Claudia, no sé si nos queda mucho tiempo porque hemos avanzado en muchas cosas y a mí me gustaría que nos dejaras un mensaje y repito, ojalá que mucha gente quiera saber más de todo porque has contado cosas muy interesantes y además que es personal, que tú lo has vivido, que no es que has leído un libro ni nada de eso, sino que es que tú has pasado por ahí y esto, eso impacta. Entonces, ¿qué mensaje dejarías tú hoy para toda esa gente que está como allí, medio atrapada en situaciones que si no es en las profundidades de esas prácticas de esa nueva era, pues Ujú, pueden estar escuchándolo y pensando, oye, pues eso es interesante y como tú decías, no me compromete mucho, voy a probar aquí, voy a probar allá. ujú.
Pues mira, diría que no todo lo espiritual viene de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, que le den la oportunidad, ¿sabes? Que le den la oportunidad, porque he observado muchas personas que se han relacionado con Dios o en algún momento han ido, pues, o se han relacionado con el catolicismo, da igual, han vivido una mala experiencia o han juzgado según cosas que han visto en noticias, pero nunca se han molestado en realmente indagar y en que se den cuenta que, como estamos viendo en el caso de Epstein, es el hombre, no es Dios, no es Dios. Entonces, que se den la oportunidad, porque es eso, es como conozco a gente que ha vivido un pequeño periodo con Cristo, ha vivido X y entonces ya se ha ido al otro lado. Y también conozco a más personas que han estado en el otro lado y se han convertido y no han vuelto. Y no han vuelto. Porque la paz que Dios te da no es la misma, ¿no? Y que se animen a ir a una iglesia, que se animen a ir, ¿sabes? Como simplemente ve y dale la oportunidad, dale la oportunidad. Que no tengan miedo, que no somos una secta, que no somos una secta, que bueno, que tanto contigo, conmigo, como con las personas que han estado ya aquí en el podcast, si hay algún tema en concreto que para ellos sea importante, que se animen a preguntar, que sí, que no haya temor, ¿sabes? Que no haya temor, porque vas a encontrar muchas más cosas buenas de las que puedes estar viviendo ahora. Seguro. Bueno, Claudia, para despedir, ¿qué les decimos a todos esos hermanos jóvenes, cristianos, que todavía luchan por dar su testimonio, no se atreven? Que es He invitado a el algunos, he invitado a algunos y es que no estoy preparado. Pues que ese es el cometido de ese testimonio, que ese es el milagro, ese es el milagro. Y a través de ese testimonio, o sea, nuestro testimonio puede llegar a ser la Biblia que algunas personas no van a leer. Entonces, a través de nuestro propio testimonio, tú puedes ayudar tanto a otras personas. Y creo que al final Él ha hecho ese milagro en esas personas por su gracia. Es como, ahora ve y comparte. Ahora ve y comparte. Entonces creo que hay que honrarlo, que todo lo que hagamos le honra a Él. Sin duda. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Creo que hemos tocado temas que mucha gente va a sentir que lo necesitaban. Pues necesitaban claridad en algunos puntos o estaban quizá pensando en hacer alguna de esas prácticas y creo que todo esto les va a ayudar a tomar la mejor decisión. Muchas gracias. Me encantaría que en otra ocasión pudieras venir y ampliar, porque esto es un tema muy largo, Es un tema muy largo. muy grande y es difícil cubrirlo todo. Pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y está bien. Seguro que vamos a tener más oportunidades. Yo encantada, y mira, si la gente se queda con ganas de saber de algo más o lo que sea, que aprovechen y pongan aquí comentarios de qué cosas, y así nos motiváis para volver a encontrarnos por aquí y hacer otro podcast. Encantadísima, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias, Claudia. Chao, bendiciones.